Yoga Sutras de Patanjali. Resumen general. Bien, después de grabar una infinidad de vídeos, prácticamente un vídeo por cada sutra o a veces un vídeo por varios sutras, voy a hacer un resumen general en un solo vídeo con las ideas fundamentales o principales de los Yoga Sutras de Patanjali. Bien, ¿quién fue Patanjali? Patanjali fue un sabio de la India que se cree que vivió aproximadamente en el siglo III antes de Cristo. Patanjali a veces se le llama como el padre del yoga, no porque él lo inventara, sino porque él, por decirlo así, lo compiló, lo sintetizó o le dio un método. Y este texto, los Yoga Sutras, es de los primeros textos escritos que se conocen sobre el yoga. Entonces, Patanjali lo que hizo fue recopilar las técnicas existentes en la época, darles una estructura, una forma y un método, lo que se conoce como el yoga de Patanjali o el Ashtanga Yoga. La tradición oral, muy típica de la India y de la antigüedad, probablemente hace que el yoga se remonte a mucho más antiguo, no sabemos cuándo. Probablemente varios siglos o incluso, quién sabe, miles de años antes a Patanjali. Un proto-yoga o un yoga arcaico. Entonces, los sutras son una serie de frases cortas, aproximadamente unas 200, son 4 libros y unos 50 sutras por cada libro, más o menos unas 200 sutras. Son frases cortas, muy sintéticas, un poco oscuras, un poco misteriosas a veces. ¿Por qué se hizo así? No en forma de libro o en forma de redacción más extensa. Primero, porque en la época no había imprenta, no había libros, apenas había medios para difundir. Entonces, los sutras son frases cortas que se memorizaban y se cantaban. Tienen cierta lírica para ser memorizadas y cantadas. En la tradición oral, una tradición ininterrumpida maestro-discípulo, Guru Kala, que se llama. Y por otro lado, también en la antigüedad, estaba la costumbre de ocultar el conocimiento, de no revelarlo hacia las grandes masas o hacia los profanos, como se diría, de forma que se ocultaba la enseñanza en una frase misteriosa o corta. Esto también se hacía en Occidente, los iniciados egipcios o los pitagóricos también mantenían su enseñanza a resguardo mediante ciertas fórmulas. En este caso los sutras son frases cortas y muy misteriosas, o en el sentido de que si uno no posee una formación o un maestro no comenta o le orienta, pues puede que no se entienda el significado. Entonces, si uno lee los sutras, pues le puede resultar ciertamente incomprensibles algunos pasajes. Entonces, junto a los sutras están los comentarios. Siempre ha habido comentarios asociados a los sutras. El primer comentario o comentarista así que conocemos y que probablemente es el que marca las pautas de los posteriores comentarios es el conocido como Yoga Bhashya de Vyasa, o de un autor que se hacía llamar a sí mismo Vyasa. Vyasa fue un autor mítico de la India, que se cree que escribió ciertos Vedas, Upanishads, pero también en la antigüedad estaba la costumbre de firmar con el seudónimo de un autor conocido. Entonces, este comentario conocido como Yoga Bhashya de Vyasa, no sabemos si es el auténtico Vyasa o un comentarista posterior, pero poco importa. Al final, lo importante es que nos ha llegado hasta hoy y nos ha dado las pautas para interpretar estos sutras. Después ha habido muchos más comentaristas a lo largo de los siglos que han tratado de comentar o de arrojar cierta luz sobre estos sutras. Y tenemos una literatura abundante sobre comentarios de los sutras. Aquí hay que aclarar una cosa. Al final, cada comentarista arroja o aporta lo que él entiende que es el comentario del sutra. Esto no es una ciencia cierta. Hay comentaristas que acertarán en algunos puntos y se equivocarán algo en otros aspectos.
atinarán en uno, atinarán en otro. Y de todas formas, cada hombre es hijo de su tiempo y de su cultura. Pues los comentaristas de la Edad Media budistas pues habrán teñido los comentarios o su forma de interpretar los sutras con ese contenido budista de esa época. Entonces es importante, a la hora de hacer un estudio sobre los sutras, utilizar varias fuentes de comentarios. Utilizar el Yoga Vasya original de Vyasa, utilizar otros comentaristas de la Edad Media, por ejemplo Sankara o Madhava, y comentaristas modernos de la India del siglo XX, XIX, como pueden ser Swami Vivekananda, Swami Vishnudevananda, y comentaristas modernos de nuestra época. Yo, en los vídeos que he ido grabando sobre los sutras, he intentado darles mi percepción, mi forma de interpretarlos, de entenderlos desde mi perspectiva, que es la de un hombre del siglo XXI, de un hombre occidental, en este caso, pues, de España, del 2020. Entonces, mis comentarios y mi interpretación estarán siempre teñidas con el comentario, o sea, con el contenido que hay en mi mente. Lo dicho, nadie tiene la verdad, nadie comenta al 100% de forma acertada los sutras, pero el objetivo no es decir la verdad como es. El objetivo es, por un lado, estimularos, daros un estímulo, daros como esas ganas por conocer los sutras, una orientación, una indicación, unas pistas, ¿sí? Aclarar un poco algunos aspectos oscuros y al final que cada uno llegue a sus conclusiones, que cada uno llegue a su conclusión, porque al final eso es lo importante. Esto no es una ciencia exacta, no es una verdad exacta. Los sutras son semillas, son pistas. Los comentarios sirven para dilucidar o aclarar un poco esas semillas en forma de sutras, y después cada uno de nosotros, importante, basándose en el estudio, la lectura de varios comentaristas. No vale con leer uno solo, o escuchar a uno solo, o ver los vídeos de uno solo. Hay que tener más opiniones para llegar cada uno a su propia conclusión. Y esa es la tradición del yoga que ha ido de maestro a discípulo ininterrumpidamente durante más de 2000 años. Bien, vamos a hablar sobre la estructura de los sutras. Tradicionalmente se dividen en 4 libros, de unos 50 sutras, como he dicho antes. El primer libro se llama Samadhipada. Es un libro teórico, me refiero a una forma de segmentarlos. Los sutras son teóricos y nos hablan sobre qué es el yoga, la finalidad del yoga y sobre todo la definición del samadhi, que es, digamos, el aspecto final del yoga, esa iluminación, esa meta última del yoga. El segundo libro se llama Sadhanapada y es un poco la práctica. La práctica, lo que hay que hacer, los pasos que hay que dar, el camino definido para alcanzar ese yoga, ese samadhi, ese estado de meta. El tercer libro se llama Vibhuti-pada y son las manifestaciones del poder, o lo que se conoce como los siddhis, poderes o éxitos que alcanza el practicante de yogi o el yogi. Más que practicante, ya niveles avanzados de maestría. Y el cuarto libro, Kaivalya-pada, nos habla sobre la liberación final, sobre el resultado de haber alcanzado el yoga. Bien, se dice que el último libro de Patanjali, el Kaivalya-pada, es un agregado posterior, no es original de Patanjali. Eso dicen los estudiosos. Bueno, yo personalmente he comentado en mis vídeos el primero y el segundo libros, que son los que considero más importantes. El tercer libro, sobre los siddhis o poderes, aparte que no tengo ese conocimiento específico sobre los siddhis, es algo que de darse se da con la práctica y con el tiempo. Si a alguien se le da, pues puede leer esos sutras. Por conocerlos también está muy bien, claro. Y el cuarto libro, pues aparte de que se dice que eso, que no es original o es un agregado posterior, tiene cierta literatura o ciertos matices diferentes, cierto tinte budista,
Y aparte es como un resumen general, no se dice nada nuevo prácticamente de lo que se dice en los anteriores sutras. Entonces me he centrado en el libro primero y el segundo, para entenderlo bien, la teoría y la práctica. En el Samadhi-pada se nos explica la teoría, especialmente importante el segundo sutra, que se nos explica qué es el yoga. Yoga, Chitta, Vritti, Niruddha, en sánscrito, significaría el yoga consiste en suprimir las modificaciones de la mente. Y esto nos da la pista de que el yoga es una técnica, una disciplina, algo relacionado con la mente. El trabajo del yoga consiste en suprimir esas modificaciones, es decir, detener esa vibración baja de la mente para alcanzar un estado elevado de conciencia, conocido como Samadhi. Y como dice el Yoga Sutra número 3, una vez alcanzado el yogi ese estado de supresión de la mente, alcanza su verdadera naturaleza, o se vislumbra, o vive en su verdadera naturaleza. Y por ahí van los tiros teóricos del yoga. Patanjali, como hindú del tercer siglo antes de Cristo, pues era por supuesto hinduista. Y Patanjali está muy influenciado en la filosofía Samkhya. La filosofía Samkhya es un darsana del hinduismo, un sistema filosófico, y el yoga comparte muchísimo del Samkhya. Quizá con algún agregado, como por ejemplo el concepto de Dios o de Ishvara. Esto es algo que Patanjali agrega a esta filosofía Samkhya y crea su propio método, el método conocido como yoga, como ese darsana o sistema filosófico del hinduismo. Bien, entonces el primer libro, el Samadhi-pada, es un libro muy interesante que hay que leer, que hay que estudiar, nos da conceptos interesantes y nos da las pistas de por dónde va el yoga. Mente, suprimir las modificaciones de la mente para alcanzar un estado elevado de conciencia y alcanzar una percepción directa de lo que es la verdadera naturaleza del ser y de las cosas. Esa es la teoría. Después está la práctica, el segundo libro, Sadhana-pada. Esta palabra, memorizarla, sadhana. Sadhana significa la práctica individual de cada uno. La práctica personal para alcanzar ese estado de samadhi, ese estado de yoga, ese estado de unión. Al final yoga viene a significar eso, unión. Unión con la esencia de uno mismo. Unión del Atman con el Purusha. Unión del alma individual con el alma o Dios. O unión también se define así como mente y alma, o cuerpo y mente. Unión. Entonces el sadhana, importante es la práctica personal e individual de cada uno. Patanjali nos describe su método en 8 peldaños, 8 pasos, conocido como Ashtanga. Ashtanga Yoga significa 8 peldaños. Nos los define brevemente. Son Yama y Niyama, los dos primeros, una especie de ciertos preceptos éticos y morales, a aplicar con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Así el Yama, por ejemplo, está formado de 5 puntos. Sería Ahimsa, no violencia, con su contraparte de amor hacia el prójimo, caridad. Satya, veracidad. Ahimsa, Satya. Asteya, no robar. Brahmacharya o moderación o contentamiento. No, moderación. Algunos también lo definen como celibato. Y aparigraha, no codiciar. No codiciar los bienes materiales. Más que no codiciar sería no dejarnos cegar por lo material para no perder de vista lo espiritual. Los niyamas serían también 5. Sería saucha, higiene física, limpieza externa e interna del cuerpo. Santosa, contentamiento, pensamiento positivo, estar alegres, aceptar lo que tenemos. Satya, saucha, santosa, tapas o austeridad o autodisciplina, que sería ese esfuerzo de hacer la práctica diaria. Ese tapas está relacionado con sadhana,
Al final sadhana es la práctica y tapas es esa disciplina o autodisciplina para realizar la práctica. Swadhyaya o estudio, muy importante el estudio, el autoestudio, el leer, el ver vídeos, el reflexionar, de diferentes autores, de diferentes temáticas, de diferentes épocas, de diferentes materias, es decir, instruirnos intelectualmente. Lo que he dicho antes, leer comentarios de los sutras de varios autores, complementarlos con otras lecturas, con otros estudios, eso es Swadhyaya. Y por último, Isvara Pranidhana, que es ese concepto novedoso que ofrece respecto al Sankhya, que es esa rendición a Dios, ese culto, más que culto es traducción de decir, bueno, Señor, soy un instrumento de tu paz. Y tratar de lograr cierta relación con ese principio, ese concepto de Dios. Esos serían los primeros peldaños. El tercero es asana. Asana es un término muy conocido. Asana son las posturas o la parte física del yoga. Pero Patanjali no nos define apenas asanas. Patanjali, cuando habla de asana, se refiere a la postura de meditación. Porque al final el trabajo del yoga consiste en meditación. Y las asanas de meditación pues son las conocidas como posturas con las piernas cruzadas, postura del loto, postura de siddhasana, posturas más fáciles como mukasana, o incluso sentado en una silla. Pero el requisito es que la postura sea firme y cómoda, para que la conciencia pueda desligarse de lo físico y avanzar un poco más. Aquí el yoga que nos ha llegado hoy en día es un yoga más medieval, más del Hatha Yoga Pradipika, que ahí sí que se definen las asanas, es de la Edad Media. Y la serie de asanas que conocemos no nos las describe Patanjali, nos las describen autores posteriores, muy posteriores. Eso no significa que en la época de Patanjali no se conocieran las técnicas de yoga, probablemente. Pero Patanjali no nos las describe. Importante entonces este concepto sobre las asanas. El cuarto peldaño es el pranayama, o respiración, o control del aliento, o control del prana, para equilibrar el sistema nervioso y para seguir profundizando en la práctica de la introspección, de ir hacia adentro. Postura cómoda, asana, respiración importante, fluida, controlada, para calmar todo, y después se dé la meditación, que son los siguientes peldaños. El pratyahara, o control de los sentidos, es decir, los sentidos están siempre enfocados hacia afuera, hacia el mundo exterior fenoménico. Y pratyahara significa volver los sentidos hacia adentro, una introspección. Y después ya vienen los tres peldaños finales, que son dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, o éxtasis místico, o iluminación. Los tres juntos se conocen como samyama, esa aplicación de concentración, meditación y samadhi. La concentración es elegir un objeto de concentración. Puede ser un objeto físico, un concepto, una idea. Puede ser un aspecto sarguna, concreto, o nirguna, no concreto o abstracto. Enfocar ahí la mente con concentración. Cuando hay una concentración prolongada, se da el estado de meditación, que es una concentración ya más fluida, más profunda. Y cuando hay una meditación o dhyana prolongada, se produce el samadhi. Esos son los conceptos básicos. Entonces tenemos definida la teoría, definido el camino con sus etapas. ¿Y qué es lo que falta? Pues aplicar nuestro sadhana, practicar, experimentar. Porque si no experimentamos esto que nos dice Patanjali, al final todo se queda en teoría, se queda en aire, se queda en vanidad, en vano, algo vano. Entonces nos sentamos en nuestra práctica diaria, cerramos los ojos, tratamos de aplicar las técnicas de yoga e ir hacia adentro, e ir meditando cada día un poco más, e ir alcanzando cada día un poco más de ese conocimiento, de esa luz, de ese samadhi, de ese conocimiento directo que nos da la experiencia. Y luego lo dicho, si este conocimiento que hemos adquirido se concuerda con lo que dice
tanto Patanjali como los comentaristas, pues iremos por el buen camino. Si este conocimiento se contradice en algún aspecto, o una de dos, o estamos haciendo algo mal nosotros, o el comentarista pues no ha acertado del todo. Entonces, no hay que tomar como una autoridad los comentarios ni los sutras. Al final, cada uno tiene que ser su autoridad para sí mismo, cada uno tiene que ser su propio maestro, con la práctica, ojo. Al principio sí que hará falta apoyarnos en muletas, en los comentarios, en las indicaciones, en las orientaciones de aquellos que han practicado algo más que nosotros el yoga. Pero después, lo dicho, lo importante es la experiencia personal, individual de cada uno. Los comentarios están muy bien, las indicaciones de los maestros están muy bien, leer los sutras una y otra vez está muy bien, pero va a ser nuestra experiencia directa la que nos dé la clave de todo esto. Entonces, por eso el yoga es una ciencia experimental, en el sentido de que el valor está en la práctica de cada uno. Y también es importante apoyarse en la teoría para no desviarnos, porque si no nos apoyamos en la teoría podemos hacer prácticas erróneas o desviarnos y no nos damos cuenta. Por eso es importante también conocer bien la teoría, conocer bien los comentarios, los sutras, utilizarlos como guía, como orientación, como baremo, pero sin admitirlos como una autoridad absoluta, porque todos nos podemos equivocar a la hora de comentar, o al final cada ser humano expresa y su verdad es aquello que puede comprender. Si yo comprendo hasta aquí, toda mi verdad está englobada en esa comprensión. Si comprendo hasta aquí, mi verdad irá englobada en esa comprensión. Y no todos comprendemos lo mismo. Unos comprenden esto, otros comprenden esto, otros esto, otros esto. ¿Y quién tiene la verdad? Pues verdades relativas hay muchas. Verdades absolutas, solo hay una. Pero verdades relativas hay muchas. Y lo que es verdad para uno, a lo mejor no es verdad para otro. Y no significa que sea mentira. Esto también hay que saber diferenciar la verdad de la no verdad, de la mentira. Son tres conceptos diferentes. Entonces esto es importante comprenderlo. Y yo creo que podemos finalizar aquí ya este resumen. No voy a extenderme más. Última recapitulación. Teoría, samadhi pada. Concepto de samadhi, el concepto del yoga como trabajo mental. Y el sadhana, o la práctica individual, con una serie de peldaños, de pautas, de disciplina que ha de integrar cada uno en su día a día, de la forma que sea. Unos igual necesitan meditar 1 hora al día, otros media hora, otros 20 minutos. Unos igual necesitan hacer 1 hora de asanas, otros 5 minutos. Ahí hay libertad, pero disciplina, sadhana. Sentarse a meditar y poco a poco, con paciencia, porque esto es un trabajo de muchos años, ir adquiriendo esas verdades, esa experiencia directa, ese desarrollo mental y espiritual que nos da la práctica del yoga. Muy bien, pues vamos a finalizar aquí este resumen. Espero que os haya sido de utilidad, tanto este resumen como todos los vídeos que he grabado sobre los yogas, sobre los Yoga Sutras. Ahí están, los podéis ver una y otra vez. Lo dicho, complementarlos con otras lecturas, con otros comentarios de otros autores. Si algo de lo que digo os rechina, bueno, puede que esté equivocado en algunos aspectos. En algunos puede que haya acertado, en otros puede que me haya equivocado. Pero mi objetivo no es, como he dicho antes, revelar la verdad, porque cuando uno revela algo, lo vela, ¿sí? Revelar también implica velar. Entonces lo importante es ese estímulo, esa orientación, esa guía que os he podido dar para estudiar estos sutras, para aventuraros en este estudio, en esta disciplina y en este maravilloso mundo del yoga clásico, del yoga de Patanjali. Pues cualquier duda ya sabéis que me podéis comentar y bueno, por mi parte os animo a seguir con la práctica del yoga, a seguir estudiando y a seguir avanzando en este camino.
Pues finalizamos aquí esta aventura de los Yoga Sutras. En otros vídeos quizá comente otros textos sobre yoga, pero finalizamos aquí los Yoga Sutras de Patanjali.